Comunidad C-Level, nos encontramos en Sonda y vamos a hablar con un experto para que nos saque de dudas por qué se habla de nube en este momento en el entorno empresarial, cuáles son los beneficios, cuáles son los retos. Vamos a conocer una historia diferente el día de hoy en este episodio. Y yo lidero hoy en día un equipo de arquitectos, de especialistas, de ingenieros preventa, que lo que hacemos es eso, ¿no? Construir en conjunto con los clientes soluciones, servicios muy a la medida, entendiendo pues cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos que ellos tienen, no solo en las empresas, sino inclusive dentro de sus propios retos profesionales dentro de la organización a las que ellos pertenecen. De la región, realmente solo nos supera Brasil, claramente pues por el tamaño de su economía, pero nosotros tenemos un ofrecimiento muy interesante en todo lo que tiene que ver con facilities de data center, pero también en temas de nube pública, y por eso los grandes hyperscalers como AWS, Microsoft con Azure, GCP, etcétera, están invirtiendo en Colombia. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, nos encontramos en las oficinas de Sonda y a mi costado derecho está Freddy Vázquez, quien es gerente de producto y preventa de cloud y data center para la región andina en Sonda. Freddy, bienvenido a Revista C-Level, ¿cómo estás? Gracias, Sebastián. Un gusto poder conversar contigo. Efectivamente, estos son temas que son tendencia no solo desde el ámbito empresarial, yo creo que inclusive desde la vida cotidiana de todos hoy en día. Y bueno, obviamente nosotros los que nos movemos en esta industria de las tecnologías y una empresa como Sonda que vivimos para ello, para ofrecer este tipo de servicio a nuestros clientes, pues sí, nos gusta y nos encanta mucho hablar de estos temas. Freddy, cuando hablamos de tecnología, es normal que hablemos, bueno, sobre el viraje que tuvo el país después de pandemia, pero muy pocas veces se le pregunta a las personas, sobre todo a los gerentes, cómo llegaron al puesto en el que están y cómo se enamoraron justamente de la tecnología, cómo fue su historia, cómo empezó en esta compañía y cómo ha sido su trayectoria. Bueno, mira, yo llevo un poco más de 4 años en Sonda, ya casi 5. Tengo un poco más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Inicié desde dando soporte básico en los temas de ofimática a usuarios finales en empresas, y fui creciendo poco a poco. He trabajado en empresas grandes multinacionales como Hewlett Packard, como Millicom, y después de entrar un poco en ese mundo operativo y del soporte, me incliné hacia la parte comercial, la parte de preventa, la arquitectura de soluciones. De hecho, casi que los últimos 14 años de mi experiencia profesional ha sido precisamente en estos ámbitos y en empresas muy grandes y multinacionales como Sonda. Cuando llego a Sonda, básicamente el reto era precisamente, eso fue antes de pandemia, empezar a hablar mucho de cloud, por ejemplo, con nuestros clientes, de ver de qué manera todo lo que se estaba hablando en ese momento de transformación digital lo llevábamos a la realidad de una manera conjunta trabajando con ellos. Y yo lidero hoy en día un equipo de arquitectos, de especialistas, de ingenieros preventa, que lo que hacemos es eso, ¿no? Construir en conjunto con los clientes soluciones, servicios muy a la medida, entendiendo pues cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos que ellos tienen, no solo en las empresas, sino inclusive dentro de sus propios retos profesionales dentro de la organización a las que ellos pertenecen. Eso es lo que nos gusta, porque pues eso es un reto y es un desafío continuo, constante. Todas las soluciones, todos los proyectos que trabajamos con los clientes son diferentes. Entonces eso también, pues digamos que marca una manera en la que nosotros mismos tenemos que retarnos siendo innovadores en todo momento. Cuando tú hablas de arquitectura, por supuesto, hay un componente de lógica. ¿Cómo ha sido esa aventura en ese mundo de construir soluciones a la medida para clientes que pues, son muy grandes? Pueden ser multinacionales, pueden ser empresas colombianas que pueden tener 1000, 2000 empleados y que justamente requieren de soluciones, es decir, de una lógica y de un procedimiento y casi que de una base fuerte sobre la cual trabajar.
Bueno, mira, es fundamental siempre tener marcos metodológicos, ¿cierto? Pero también teniendo una perspectiva de cómo innovo, cómo lo hago de manera diferente, ¿cierto? Los marcos metodológicos nos muestran un poco el cómo debemos hacerlo, ¿cierto? Son como una guía, unas mejores prácticas, pero siempre, como te digo, también está esa parte de la ingeniería, ¿no? Que precisamente te lleva a decir, ok, esto lo puedo hacer de esta manera, de esta otra, buscar alternativas, y algo que es fundamental es saber entender al cliente, ¿sí? Eso es una filosofía que nosotros aquí creo que trabajamos muy bien, y es lo que nos ha permitido de cierta manera ser exitoso frente a los negocios que tenemos con nuestros clientes. Esa escucha, ese entendimiento, esa buena comunicación con ellos es fundamental y es una base sólida sobre la cual podemos construir esa arquitectura con esa lógica que tú mencionas. Fíjate que muchas veces no se trata solamente de la parte técnica o especializada, sino más bien desde el ámbito del negocio de nuestros clientes. Y eso es algo que también nosotros acá hemos pues sabido llevar a cabo, porque hoy en día tenemos verticales de negocio que se preocupan precisamente por eso, no solo por la parte de la tecnología per se, sino el entendimiento del negocio de nuestros clientes. Eso ha aportado mucho valor para poder ser exitosos. Hay una duda que yo tengo desde hace rato, y es si pueden converger los sistemas de cloud y los de data center, que a veces parece una tendencia también en América Latina, Brasil, Chile, Colombia. Pues pucha, ¿se pueden complementar los dos? Claro que sí. De hecho, digamos que ese es el famoso mundo híbrido que estamos viviendo, ¿no? No es excluyente el uno del otro, o sea, no es excluyente el mundo on-premise como no lo es excluyente solo la nube. Lo que se está viendo como una tendencia precisamente y mucho en nuestra región, en nuestros países latinoamericanos, es precisamente eso. Digamos que hay un mix, ¿no? Un mix de lo que es los servicios de data center, en donde muchos clientes tienen alojada su infraestructura, en donde adoptan también modelos de nube privada, pero también cómo eso lo mezclan y cómo se combina y se integra con todo el ofrecimiento de nube pública que tenemos. Entonces, al final es eso, el resultado es un híbrido, es un mix en donde hablamos del multicloud y de un multicloud híbrido. Entonces, es perfectamente, digamos, viable y conviven, y ahí es en donde nosotros tratamos también de ayudar a nuestros clientes en elegir dentro de las diferentes opciones qué es lo que mejor se adapta y se acomoda a esas necesidades, ¿sí? Y digamos que también siendo un poco agnósticos, ¿no? Porque opciones de nube hay muchas, todas en general son muy buenas, pero tienen ciertas diferencias, ciertas particularidades, que es ahí en donde una empresa como Sonda entra a dar esa mano, a dar esa visión, ¿sí? Con una perspectiva un poco, siendo muy objetivos claramente, para acompañar a nuestros clientes en eso, en el viaje a la nube y en ese mundo híbrido que estamos hablando. Journey to Cloud, ¿no? Como se conoce. Famoso Journey to Cloud. Tú hablaste de nube pública y yo digo, pucha, Colombia es un país interesante para invertir en la región. Sabemos que Colombia tiene muchos desafíos, el conflicto armado interno, tal vez unas promesas económicas que están en veremos, pero realmente en el tema tecnológico Colombia resulta un actor tal vez más fuerte. Sí, fíjate que recientemente estaba viendo unos análisis y informes, ¿no? de las grandes consultoras como IDC, en donde precisamente, por ejemplo, en el mercado de data center, Colombia tiene perspectivas de crecimiento por encima inclusive de Chile, y que inclusive de otros países de la región. Realmente solo nos supera Brasil, claramente pues por el tamaño de su economía, pero nosotros tenemos un ofrecimiento muy interesante en todo lo que tiene que ver con facilities de data center, pero también en temas de nube pública, y por eso los grandes hyperscalers como AWS, Microsoft con Azure, GCP, etcétera, están invirtiendo en Colombia y están trayendo regiones e implementando, digamos, la nube directamente en nuestro país.
Claramente, en un mediano plazo vamos a encontrar aquí ese offering ya disponible, o sea, todas estas nubes que te estoy mencionando ya tienen presencia acá en Colombia y van a seguir creciendo. Adicional, industrias como los streaming, no solo de televisión, sino videojuegos, etcétera, están creciendo, ¿sí? Nosotros tenemos clientes con los cuales estamos ofreciendo este tipo de servicios. Entonces, todo lo que tiene que ver con contenido masivo requiere también disponibilizar este tipo de infraestructuras y estas plataformas en nube de una manera más cercana a los usuarios finales. Y por supuesto Colombia es un país muy atractivo en todo sentido para seguir creciendo y consolidándose pues, a nivel regional en todo este tipo de servicios. Interesante porque me pongo a pensar justamente en las ventajas que tendría Colombia con la 5G, con el Open Banking, con el Open Data, que también son temas que se están hablando en la política pública y actores privados y públicos que están abordando ese tema. Es como tener una banda ancha, es tener una autopista norte despejadita para utilizar todos los datos, ¿no? Claro que sí, mira que el tema de la infraestructura precisamente en telecomunicaciones nos ha ayudado, digamos, con todo lo que tú estás hablando ahorita, con toda la apertura de 5G, pero también con todos estos modelos disruptivos en donde, como tú mencionaste, temas como el Open Banking, el blockchain, etcétera, han acelerado de cierta manera esa innovación y esa transformación digital. También démonos cuenta que Colombia hoy en día, pues de pronto detrás de Chile y el mismo Brasil, es uno de los países con mayor incubación de startups a nivel de tecnología. Con orgullo podemos decir que tenemos unicornios que no son muchos a nivel mundial y menos en Latinoamérica, que son referentes de todo lo que se puede hacer apropiando de una manera muy eficiente la tecnología en los negocios. Entonces, por supuesto que sí, Colombia puede seguir creciendo, puede seguir siendo referente y destacándose a nivel regional pues para todo esto que estamos conversando. O sea, Freddy, si te entiendo bien, tú nunca imaginaste este boom que estaba presentando Colombia cuando empezaste a estudiar. No, claro que no, porque pues han pasado varios años, la tecnología de por sí ha evolucionado muchísimo, pero precisamente esa evolución cada vez es más veloz, ¿no? Es más acelerada y el impacto también se ve de una manera más próxima y más cercana, ¿no? Y obviamente también el tema de la pandemia o post-COVID ha ayudado a que también se hayan, digamos, tratado de acelerar, ¿no?, esa transformación. Claro que sí. Interesante porque ahorita cuando hablamos de evolución también se mete el tema de tecnología, pero sostenibilidad. No podemos hablar de tecnología porque sí, sino también, por ejemplo, data centers que tanta energía utilizan, temas de refrigeración. Hay todo un ecosistema alrededor de la sostenibilidad que muchas personas no ven en el tema tecnológico. ¿Cómo lo percibes desde tu punto de vista? Pues mira que la industria de tecnología en general se ha preocupado mucho por lo que tú mencionas. El tema de claramente la sostenibilidad y ser amigables con el medio ambiente, pues es inherente y nos toca a todos, ¿no? Pero particularmente, por ejemplo, que en los temas de data center, en el uso de la tecnología, muchas empresas nos preocupamos por eso, por tener una huella neutra de carbono, por hacer más eficientes los procesos en el consumo y uso de la energía, usar también energías renovables. O sea, esto es una realidad en toda la industria y claramente es algo fundamental porque de esa aceleración que estábamos hablando en la transformación digital ha hecho también que se necesiten más centros de datos, se necesita más cómputo. O sea, la inteligencia artificial requiere unos niveles de cómputo muy diferentes a los que estábamos acostumbrados hace 5 o 10 años atrás. Entonces, esa exigencia a nivel de cómputo, el mismo también almacenamiento de datos que ha crecido un montón, exige más energía. Y al final es donde está como esa coyuntura en donde yo necesito más energía, pero tengo que ser sostenible, tengo que ser amigable con el medio ambiente y por eso, pues digamos que claramente
hay foco también en eso, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, nosotros te podemos decir, desde Sonda, lo trabajamos como uno de los pilares, es un objetivo estratégico. Ustedes pueden consultar y nosotros hemos ganado inclusive premios a nivel regional en donde nos han reconocido ese esfuerzo y el cómo desde todo el portafolio de servicios que brindamos nos preocupamos por esa parte, ¿no? Creo que eso es, como te digo, fundamental hoy en día. Ahorita los datos le permiten a las empresas hablar mucho sobre soberanía empresarial, justamente mezclando el tema de nube, de cloud, en caso de data centers, y tener como todo este ecosistema que les permita apalancar soluciones, generar atención a los clientes, a los usuarios de forma ininterrumpida, manejo de datos, mejor dicho, hay todo un ecosistema. Pero ¿por qué se habla de esta soberanía empresarial? ¿Por qué es tan importante en el tema tecnológico y cómo le permite a las empresas pues diferenciarse en el mercado? Mira, eso está fundamentado en que desde todo el tema precisamente en donde la información se ha convertido en el activo más valioso de las organizaciones. Claramente desde los años, digamos que, bueno, 2000 hacia acá, digamos en este nuevo siglo, eso se ha cimentado y antes digamos que era como se vendía como una especie de sofisma, pero reitero, hoy en día es una realidad. O sea, cualquier organización tiene que entender que lo más preciado que tiene es su información y de ahí la relevancia en la manera en que usa esa información, maneja esos datos para beneficio propio, una mejor toma de decisiones, ¿sí? Nuevas estrategias y lo que tú mencionas, ser diferencial, o sea, cómo yo utilizo la información que tengo de mis clientes, de mi competencia, del mercado, para posicionarme y diferenciarme. Entonces, de ahí va ligado el tema de la soberanía, porque en la manera en que yo gobierno mis propios datos, mi propia información, hago un uso muy eficiente de los mismos y obviamente teniendo muy en cuenta todos los aspectos de seguridad, ¿cierto? Para poder salvaguardar esos datos y saberlos respaldar muy bien. Es que me siento independiente para con esa información pues poder ofrecer al mercado pues, de una manera, digamos, lo mejor posible lo que esté ofreciendo. Tú mencionaste seguridad y ahorita pues también es tendencia el tema de tener hackers éticos en los equipos de trabajo de tecnología, los Red Team, los Blue Team, y que justamente se encargan de mirar qué filtraciones hay, qué brechas hay. Cuéntanos por qué es tan importante tener en cuenta este componente de seguridad y cómo ha migrado a través de los años, porque hoy en día pues Colombia es uno de los países, creo que si no estoy mal, uno de los 3 primeros países que enfrenta ciberdelitos, ransomware, entre otros. Se me olvidan, pero cuéntanos por qué es tan importante este tema de seguridad. Mira, cuando estábamos hablando hace poco también de todo el tema de la transformación digital, cómo la información ayuda a apalancar esa transformación mediante el uso pues, eficaz de las tecnologías para las organizaciones, claramente, y al hablar también de nube, de un mundo hiperconectado, en donde pues, desde cualquier lugar del mundo tú tienes acceso a la información de una manera rápida, eficaz, pues tienes que tener controles que te permitan asegurar esa información. Entonces es fundamental contar con ese tipo de equipos, contar con empresas como nosotros que podemos apoyar a las organizaciones a, primero, tener un marco de gobierno de la seguridad, teniendo en cuenta pues, los aspectos fundamentales de confidencialidad, integralidad, soberanía misma de la información que hablábamos también hace un poco, autenticidad de la información, ¿sí? Son aspectos básicos en donde adicional, pues nadie, digamos, una empresa no tiene por qué tener estos especialistas, estos hackers éticos que tú mencionaste, pero hay organizaciones como nosotros o empresas que los ofrecemos como un servicio y que ayudamos precisamente con diferentes herramientas y mecanismos a salvaguardar la información y los datos de los clientes. Como estábamos hablando, la información es el activo más importante hoy en día de las organizaciones, independientemente del sector. Podemos tener ejemplos muchos en
salud, en entidades financieras, en las empresas de telecomunicaciones. Realmente en cualquier sector y cualquier empresa, no importa también su tamaño, no estamos hablando de que los ciberdelincuentes solo ataquen a empresas grandes, no, hay empresas medianas y que pronto también manejan una información sensible, importante de sus clientes, de sus usuarios, y si no está bien protegida, si no está bien salvaguardada, pues están expuestos. Entonces, los ciberdelincuentes, como tú mencionaste, nosotros creemos que podemos estar ajenos a esa realidad y no es así. Eso es una realidad constante, y no solo acá, como tú mencionaste, en Latinoamérica, sino en Colombia. Lo vivimos a diario, ¿no? Somos un país bastante atacado y bueno, hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse y si te llega un correíto diciendo que ganaste 30 millones de pesos, no lo abras. Sí, no lo abras porque te roban ahí los datos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay que, digamos que los temas de seguridad están en todo nivel, ¿no? Desde el ámbito corporativo, empresarial, de la infraestructura en donde tú tienes alojada tu información, pero desde el ámbito personal. Tenemos que aprender a hacer, digamos que, un uso racional en la manera en que podemos ser víctimas de lo que tú mencionaste. El phishing y el phishing son prácticas de ingeniería social muy utilizadas por estos ciberdelincuentes y es en donde recae el mayor número de ataques, ¿no? O sea, al final ni siquiera tú puedes tener la mejor protección a nivel de plataformas y de herramientas, pero si tu empresa, en tu organización, el personal no tiene una sensibilidad, no tiene un conocimiento adecuado de cómo puede, como tú mencionaste en esos ejemplos clarísimos, ser susceptible de ataques, por ahí entran los ciberdelincuentes y pues son temas también a tener en cuenta. De hecho, me acuerdo de hace un tiempito estaba viendo los temas de ciberseguridad y muchas veces cuando hablamos de ciber se olvida también de que hay seguridad física y justamente empezar por la base de personas que tal vez tradicionalmente no están ligadas al mundo corporativo, tecnológico, pues es un reto. Los adultos mayores, por ejemplo, es un tema permanente, latente y creo que nuestra generación tiene un llamado que hacer y es justamente hacer pedagogía con ellos, enseñarles los temas bancarios, de aplicaciones, bueno, en fin, como de no caer en ese círculo vicioso de que se puede ganar plata porque sí, así a la loca y no, realmente puede ser una estrategia de phishing, suplantación de identidad. Entonces creo que es un tema muy serio y bueno, Freddy, creo que usted nos lo contó muy bien. Yo antes de terminar este espacio, como ir cerrando esta entrevista, quisiera preguntarle cómo liderar en esta era tecnológica, ¿no? Porque usted sabe de muchos aspectos, tiene que saber de sostenibilidad, como ya lo hablamos, de soberanía empresarial, ya lo hablamos, de ciberseguridad, ya lo hablamos. Mejor dicho, cómo usted lidera un equipo y lleva la empresa a que cumpla ciertos objetivos en un mundo tan convulsionado de cosas. Mira, algo importante es el continuo aprendizaje, ¿sí? Es fundamental siempre estar precisamente leyendo, investigando, consultando, no se para de aprender, ¿sí? Algo que es muy interesante de la forma en que trabajamos también aquí en Sonda son los centros de excelencia y eso nos ha permitido en las diferentes unidades de negocio precisamente pensar en eso, en la innovación y en el desarrollo continuo y la mejora continua de nuestros propios servicios y de cómo ponemos al servicio de nuestros clientes las tecnologías de la información. Adicional, pues también contamos con un buen ecosistema de startups en donde tenemos esa visión de qué es lo que está sucediendo y cómo también apalancados en el apoyo de estas startups podemos innovar. Creo que por último es mencionar que desde el ejemplo con el liderazgo, tú logras motivar y de cierta manera jalonar a tus equipos de trabajo para que seamos más integrales. O sea, si bien en la tecnología es muy válido y hoy en día pues hay muchas especialidades, todos los nuevos ámbitos, por ejemplo, requieren mucho estudio y para ver pues seguirse preparando. También es válido tener conocimientos amplios
que te permitan tener esa mirada integral para afrontar las conversaciones, como te decía, con nuestros clientes, con nuestros socios también de negocios, que pues, son de los principales fabricantes de tecnología del mundo, con los hyperscalers cuando hablamos en los temas de nube, y esa mirada un poco amplia, de pronto no tan profunda, se complementa precisamente con eso, con el grupo de especialistas que sí tienen ese conocimiento a profundidad y que te apoyan y que te ayudan, ¿no? Y por último, siempre pensar que somos un equipo, o sea, tú nunca vas a lograr nada solo, las famosas frases, Sí, una sí. gaviota sola no hace verano, o sea, esto siempre es un trabajo colaborativo y así también nos vemos como empresa, somos una empresa fortalecida, centrada en las personas y eso es lo que transmitimos también cuando trabajamos con nuestros clientes. Ahí yo creo que es por lo que nos reconocen y por lo que ven de pronto en Sonda un buen prestador de servicios, y la calidad es precisamente en eso, o sea, trabajamos como equipo. Freddy, qué interesante lo que tú nos comentas, porque además me acuerdo mucho de, claro, cuando estaba en el colegio uno escuchaba que los jefes eran regañadientes y obligaban a la gente a hacer cosas. Hoy, gracias a la tecnología y a la aldea global y un mundo globalizado, pues justamente todas esas barreras se rompen un poco, se rompen las jerarquías y se vuelve un poco más de aprendizaje, ¿no? Una empresa aprende en conjunto con personas que están todo el tiempo aportando. Y cuando hablamos de esos aportes, siempre hay personas que nos han marcado, ¿no? Independientemente si empezamos en la base o ya estamos en un cargo C-level. Y eso me lleva a preguntarle, ¿usted qué personas le han marcado la vida en este mundo tecnológico, en la empresa de Sonda? ¿Algún mentor ha tenido a lo largo de estos años? Sí, claro, varios. De pronto, recuerdo un profesor del posgrado en temas de, yo hice un posgrado en gerencia de proyectos informáticos, el profesor Héctor Fuentes. En su momento él era el CEO del Fondo Nacional del Ahorro. Wow. Y él nos hablaba pues desde una perspectiva de negocio muy interesante. Y con él, por ejemplo, aprendí a escuchar a los clientes desde ese ámbito y ser un poco más empático con ellos. En el mundo profesional, pues por supuesto, pues no sé, bueno, menciono de la anterior empresa en donde trabajé, Stefanini Group, es una multinacional también global. El CEO, el fundador de esa empresa es Marco Stefanini. Con él pues tuve varias charlas en los encuentros de kickoff en Brasil, etcétera, y siempre pues digamos que nos hablaba desde él cómo había progresado y cómo desde fundar una pequeña empresa en Sao Paulo a llegar a ser pues una corporación con más de 30.000 colaboradores a nivel global, deja muchas enseñanzas. De pronto para destacar los temas de la resiliencia y el tema del cambio del mindset frente a la nueva evolución y de transformación digital que teníamos que tener en cuenta. Y hoy en día en Sonda, bueno, también hay diferentes personas que creo que con su liderazgo me han aportado mucho. Mi jefe actual, por mencionar alguna, Diana Carolina Guerrero, me ha enseñado mucho el tema del compromiso y el también aprender a reconocer los errores y sobre ellos saber levantarse y saber avanzar. Está bien, también uno de nuestros líderes a nivel corporativo lo mencionaba recientemente, y está bien equivocarse tratando de hacer las cosas, pero no está bien no equivocarse sin hacer nada. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones y está bien arriesgarse, es válido y es parte de ese avanzar. Creo que con eso podría mencionar algunos cuantos. Con eso terminamos. Freddy Vázquez, muchísimas gracias por Sí, estar en Sebastián, Revista C-Level. este tiempo. Muchas gracias por explicarnos también qué hay detrás de Sonda y por supuesto de todo ese ecosistema que permea la empresa, ¿no? Que al final Claro es que sí. un facilitador. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, a ti, Sebastián, por este tiempo, y bueno, acá puertas abiertas en Sonda para seguir conversando en temas de tecnología.